a contar el número de personas, tanto hombres como mujeres, que mencionan la Biblia. La verdad es que no me hago ni una idea de cuántas personas mencionan la Biblia por nombre. Seguramente cientos, miles. Pero hay muchos personajes de la Biblia que son poco conocidos, ¿vale? No todo el mundo es tan conocido y tan famoso como David, Abraham, Moisés, Jacob, etc. Hay personajes que son poco conocidos, pero no significa que sean poco importantes, ¿vale? La Biblia, cuando habla de ellos, es por algo. Y entonces yo les recuerdo que hablamos de una chica hace unos cuantos domingos atrás, que ni siquiera la Biblia nos menciona su nombre, una chica que tuvo aparentemente la desgracia, que después vimos que no fue una desgracia, sino fue todo permitido por el Señor, de ser llevada, secuestrada a un país extranjero, y cayó en la casa de un tal Naamán, un general, un hombre muy importante de Siria. Y esta chica se daba cuenta de que este hombre era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre con una influencia tremenda, pero tenía un problema terrible, y es que era leproso. Y como era leproso, iba a morir leproso. Era una enfermedad incurable en aquellos tiempos, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que iba deteriorando y matando lentamente a la persona que contraía esta enfermedad terrible en aquellos tiempos. Pero esta chica abre la boca y le dice a la esposa de Naamán: en mi país hay un hombre de Dios llamado Eliseo, profeta, que si tu marido fuera y le pidiera a él que orara por su enfermedad, lo más seguro es que el Señor haría un milagro en él. Todos vimos cómo Naamán va y el Señor tiene que tratar con su orgullo y con su soberbia. Él pensaba que iba a ser recibido a bombo y platillo y le iban a hacer un recibimiento como un general que era, y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, vemos que el hombre fue humilde, el hombre aceptó lo que le dijo el profeta Eliseo y volvió a su país, dice, como la piel de un niño, y fue un hombre transformado, cambiado por dentro y por fuera. Después estuvimos hablando de un tal Sam, uno de los valientes del rey David. David tenía miles de soldados, evidentemente, pero tenía 30 valientes, y luego dentro de esos 30 tenía 3 personas que por su valentía, por su coraje, por lo que lograron hacer, destacaron por encima de los demás. Es como en la vida, ¿no? En la vida hay muchos futbolistas, pero hay algunos que destacan por encima de otros, y cantantes y artistas hay miles, pero siempre hay algunos que destacan por encima de los demás. Sama es un valiente de David, que dice la Biblia que se jugó la vida por un pequeño terreno lleno de lentejas. Él entendía que merecía la pena jugarse la vida por aquel terreno. Todos huyeron, pero vimos que una de las características de un valiente es que sabe pelear solo. No necesita verse rodeado de personas con mucho apoyo, ¿verdad? Sino que él sabía perfectamente que él con su Dios podía obtener una tremenda, una contundente victoria sobre el enemigo, y así fue. El domingo pasado estuvimos, aunque hicimos un paréntesis, ¿no?, con el domingo de resurrección, pero el domingo pasado hablamos de un tal Hilel. No sé si ustedes recuerdan lo que se dijo. Hilel fue un hombre que desafió a Dios. Hilel, un nombre muy bonito, Dios vive, pero que lamentablemente desafió a Dios tratando de volver a restaurar una ciudad que en su momento había sido destruida, la famosa ciudad de Jericó, una de las 3 ciudades más antiguas del mundo. Y dice la Biblia que este hombre quería volver a convertirla en ciudad, pero no solamente una ciudad habitada con casas y con escuelas, etcétera, sino un centro de idolatría, un centro de paganismo, como fue en su día, y todos conocemos el resto de la historia, cómo pagó un altísimo precio. Sus hijos murieron, el primogénito, el primero y el último. Y vimos cómo hay personas que a veces, por locuras que hacen en la vida y por objetivos y por negocios que emprenden y sin consultar con nadie, muchísimo menos con Dios, pueden llegar incluso a perder su propia vida, sino la vida de su propia familia. Lo que más valor tiene un hombre en la vida después de su salvación y de su conversión es su propia familia. Y la pregunta que hacíamos es: ¿estás cuidando de tu familia o tu familia está tratando de cuidarte a ti? Dijimos que hay personas que se mantienen firmes, no porque sean hombres o mujeres espirituales, sino por la cantidad de personas que están orando por él o por ella. Y dijimos que a veces hay cosas que es mejor no hacerlas si el precio a pagar es perder tu familia. Y vas a tener solamente una familia en esta vida, así que la cuidas y la proteges, o la podrás perder y el daño será irreparable. Te recuerdo un versículo que dice que en la vida los tropiezos, los problemas, las dificultades siempre vendrán. Dice, pero hay de aquel
padre haberle hecho daño, haber traumatizado a una madre, a un hijo o a una hija y haberlo marcado para toda la vida. Y lamentablemente vemos que ha habido padres que por su orgullo, por su ignorancia o por lo que sea, marcaron negativamente a su familia, marcaron negativamente a sus hijos. Y vemos gente grande que aún siguen sufriendo de los traumas y de los abusos y de las humillaciones que experimentaron cuando eran niñitos o eran niñas, ¿verdad? Y el padre o la madre se reía de ellos o abusaron de ellos, en fin, es realmente terrible, ¿no? Cuando una persona va por la vida y su botón de muestra de padre prácticamente fue inexistente o pésimo, ¿no? Y hay más de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero en esta tarde el cuarto personaje del cual vamos a hablar se llama Nabot. Es un personaje poco conocido, tal vez de los cuatro a lo mejor algunos lo conozcan más que a otros. Y vamos a leer la historia de este hombre en Primera de Reyes, el capítulo 21, por favor. Primera de Reyes, capítulo 21, nos habla acerca de este pobre hombre llamado Nabot. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 1 para familiarizarnos un poco con la historia y después hablaremos no solamente de Nabot, sino de otros personajes que también aparecen en el relato, en la historia. ¿Lo tienen ya, hermanos? Si no, lo vamos a poner ahí en la pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Versículo 7. Su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Vino a la
la palabra de Dios a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Dios. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel. Ahora fíjate qué interesante el aparente cambio de Acab. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Dios a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, esta historia es realmente tremenda, tremenda. Voy a hablar de Nabot, como les dije al principio, pero en este capítulo, en esta historia, aparecen otros personajes aparte de Nabot. Aparece Acab. El nombre Acab es un nombre compuesto por la palabra Av, que significa literalmente hermano de padre. Es un nombre un tanto extraño, como dije el domingo pasado, porque Acab no era hermano de su padre, era hijo de su padre. Pero aquí nos destaca el parentesco espiritual. Es decir, toda la ruindad, todo el espíritu malo, la idolatría, la rebeldía, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera, de su padre, él lo heredó y aún fue peor que su padre espiritualmente hablando. Dice que de todos los reyes que hubo en Israel, y fueron muchos, el peor de todos fue sin lugar a dudas el rey Acab. Rey terrible, rey perverso. Se casó con una mujer extranjera, una pagana llamada Jezabel, a la cual le traía todas las gracias y comenzó a extender por todo su reino, por todo el país que dominaba y controlaba, y la idolatría. Comenzó a adorar dioses que él ni siquiera sabía quiénes eran, ni sus padres lo habían adorado. Y Acab, como rey caprichoso, se empecina y se empeña en hacerse con una pequeña viña que al fin y al cabo era lo único que tenía Nabot en la vida, pero él está empeñado a toda costa en conseguir la viña de su vecino llamado Nabot. La Biblia nos enseña que fue un rey que aparentemente se arrepintió, pero a decir verdad, Acab fue un rey realmente terrible, y la influencia de Acab en su generación y en su tiempo fue terrorífica, terrorífica. La gente, incluso como vimos el domingo pasado, él se atrevía a hacer cosas que por más de 400 años nadie se había atrevido a hacer, como por ejemplo volver a reconstruir la ciudad de Jericó, que estaba prohibido, pero como era tan perverso, la gente también era perversa. Digamos que transmitió su mal espíritu a su
pueblo, a su gente, y al final la gente terminó pareciéndose exactamente a él. Les transmitió el Espíritu. Y esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender en la vida, hermanos. Nosotros no solamente transmitimos a nuestros hijos nuestra genética, ¿verdad?, sino que espiritualmente también nos parecemos a alguien. Dice la Escritura que en cierta ocasión, cuando Moisés, es un ejemplo que les quiero poner, estaba en pleno desierto desde bien temprano a la mañana hasta bien entrada la tarde, aconsejando y hablando y ministrando al pueblo, recibe la visita de Jetro, su suegro, y lo vio tan atareado, tan ocupado, que no tenía tiempo ni para atender su propia vida, ni su familia, ni siquiera para comer, ni para beber un pobre vaso de agua. Y Jetro le dijo: lo que estás haciendo no funciona, tarde o temprano terminarás reventado, cansado, y además, por mucha gente que atiendas, siempre quedarán más por ser atendidos que lo que realmente has atendido. Lo que tienes que hacer es nombrar personas, ancianos, irte al tabernáculo, el lugar que Dios había levantado en el desierto, orar juntos, delegar tu responsabilidad sobre hombres fieles, idóneos. Y dice literalmente la Escritura, y esto es muy importante, escúchenlo bien: el Señor tomará de tu espíritu y se lo pondrá a ellos. En otras palabras, no iba a haber una competencia en el liderazgo. Quítate tú para ponerme yo. No era a ver quién predica mejor, Moisés o fulanito de tal. No. Eran 70 colaboradores, 70 personas que juntamente con Moisés atenderían al pueblo en sus necesidades, no solamente espirituales. A veces había problemas de herencias, a veces podía haber problemas de tierra, de animales, de hijos, de familias. Y ahí estaban los 70 ancianos. Y dice: y si en algún momento se os presenta un problema demasiado gordo, demasiado serio, vengan entonces a mí. Pero quiero que noten que estos 70 ancianos espiritualmente se parecían a Moisés, a su pastor. Cuando vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, por si alguien piensa que esto eran cuestiones que ocurrían solamente en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, la Escritura dice que un día el Señor reunió a sus discípulos y les dijo: quiero que vayan ustedes por delante de mí y vayan visitando y preparando el terreno en todas las aldeas, ciudades y pueblos por donde yo voy a pasar a predicar. Cuando lleguen a una casa, si les reciben, dice: vuestra paz reposará sobre esa casa. Pero si no reciben, si no os dan hospedaje, si no os dan comida, si os atienden mal, dice: sacudid el polvo de vuestro calzado contra esa ciudad y vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, somos transmisores de paz, somos transmisiones de bendición, pero también hay gente en la vida, y no nos engañemos, que son transmisiones o transmisores de malos rollos, de mal ambiente, de mal espíritu. Y por eso cuando la gente se pegaba al Señor, terminaban pareciéndose al Señor, hablando como el Señor, actuando como el Señor. Y por eso dice Proverbios: anda con sabios y sabio serás. Y ahora vemos, hermanos, en la palabra, cómo Acab transmitió su mal espíritu a la ciudad, cómo transmitió su corrupción moral y espiritual a toda su generación. Y quiero que te preguntes en esta tarde, como marido, como padre, como madre, como creyente: ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué estela estás dejando detrás de ti? Cuando le hablas a alguien del Señor, esa persona, si lo disipulas, si lo preparas, si lo entrenas, si lo cuidas, no solamente si lo ganas, sino si lo cuidas, ¿te gustaría que se terminara pareciendo espiritualmente a ti? Transmitimos nuestra parte espiritual a la gente que ministramos, nos guste o no, es así. Y por eso el rey Acab fue una pésima, una terrible influencia en su generación. Pero ya había pasado esto en los tiempos del primer rey de Israel, Saúl. Dice la Biblia que cuando Saúl iba a la guerra, los soldados lógicamente le seguían, pero con miedo. Le obedecían, no quedaba otra, pero le seguían con miedo. Sin embargo, qué diferente dice la Biblia que cuando seguían a David, le seguían con un valor,
muchísimas hazañas que hacía David. Por eso puedes hablar mucho de orden, pero si tú no vives en orden, tus hijos nunca vivirán en orden. Puedes hablar de fe, pero si tú no eres un hombre de fe, difícilmente serás un botón de muestra que inspire a tus hijos o a tus creyentes o a tus amigos o a tus hermanos a que vivan en fe. Pon primeramente en orden tu casa, pon primeramente en orden tu vida y vas a ver cómo la bendición de Dios fluye. Y aunque aparentemente no salgan las cosas derecho, vas a ver que lo que sembraron incluso con lágrimas, con regocijo, dice la palabra de Dios, que segarán. Pero procura siempre preguntarte esto: ¿qué botón de muestra estoy dando yo al mundo? ¿Qué influencia estoy dejando yo a la persona que le hablo del Señor, a mi marido, a mis hijos, a mis vecinos, a mis conocidos? Acab lamentablemente fue terrible. Pero dice la Biblia que uno de los problemas que tenía Acab, independientemente de que él nunca fue un hombre espiritual y que amara al Señor, era la mala influencia de su esposa Jezabel a su lado. Una manipuladora, una mujer que utilizó su hermosura física, que evidentemente la tenía, por lo menos la Biblia nos da unas pinceladas, pero utilizaba su atractivo físico como un anzuelo, como un cebo, para manipular las conciencias, para tergiversar las cosas. Incluso hace una especie de simulacro de juicio, sobornando a hombres perversos. Y hay 3 veces en las que aparece hombres perversos, hombres perversos, hombres perversos. Y los hace presentar ante un juicio que estaba más que amañado. Ya se sabía el juicio, el dictamen antes de que comenzara, para que mientan y para que digan delante de los ancianos y de las autoridades del momento que Nabot, que era inocente, había blasfemado el nombre de Dios y había insultado y blasfemado el nombre del rey. Y todos al final sabemos lo que hicieron: mataron a pedradas. Pero hay un cuarto personaje en este capítulo interesantísimo: Elías el Tisbita. Tisbita porque era de un pueblo llamado Tisbi, y a la gente en la Biblia se le conocía como su nombre, pero también a veces se menciona el lugar en el que había nacido. Tenemos el caso de Jesús de Nazaret, tenemos a María Magdalena porque era de un pueblecito llamado Magdala, tenemos a Judas Iscariote porque era de un pueblo llamado Iscariot, y así sucesivamente. Si os dais cuenta, en el versículo 1 dice que Nabot era de Jezreel. Jezreel es el famoso valle de Megido, el valle donde se va a llevar a cabo la gran batalla, la batalla de Armagedón. Cuando Napoleón estuvo allí, hace muchos años atrás, él dijo: este es un valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Es un valle hermoso. Ahí en el tablón de anuncios de la iglesia, si después quieres, hay una panorámica del valle de Jezreel, o del valle de Megido, o del valle de Armagedón, como quieras. La Biblia nos enseña que habrá en los últimos tiempos una batalla terrible. Vendrán naciones de todas partes para atacar a Israel y para apropiarse de la ciudad de Jerusalén. La Escritura dice que la batalla será tan tremenda en el valle de Jezreel que después de la batalla estarán durante meses y meses y meses enterrando cadáveres, y durante muchísimos años quemando al fuego las armas de destrucción masiva que llevaron contra el pueblo de Israel en los últimos tiempos. De ese valle, del valle de Jezreel o del valle de Megido, era Nabot. Y allí tenía este pobre hombre una pequeña viña, una propiedad que había heredado de sus padres. Ahora, la tierra, hermanos, nunca ellos podían sentirse propietarios o dueños. El concepto de propietario, el concepto de dueño, de que esto es mío y hago con esto lo que me da la gana, el Señor nunca permitió que se interiorizara en la mentalidad y en la filosofía de vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor ya había declarado en más de una ocasión: esta tierra es mía y me pertenece. Pero yo les permito a ustedes como mi pueblo disfrutar de ella, poder sembrarla, poder criar a sus hijos, construir vuestras casas, pero no se olviden nunca que el propietario y el dueño de la tierra es el Señor. Del Señor es su tierra y su plenitud. Por lo tanto, Nabot tenía bien aprendida la lección, bien interiorizada la lección de que aunque fuera una viña pequeña, insignificante como el pequeño terreno de lenteja que defendió Sama, da igual, esta es la heredad que yo he recibido y yo bajo ningún concepto puedo venderla. Incluso había leyes, no es el tema, pero había leyes en la época que cuando una persona pasaba un periodo económicamente difícil y necesitaba convertir su propiedad en dinero, podía vender la tierra, pero después de unos años, sobre todo en el año de jubileo, cada 50 años, las tierras volvían otra vez
siento mucho, rey, pero yo no te puedo vender la heredad de mis padres. Para quedar bien contigo, voy a quedar mal con mi Dios. Pero si quedo bien delante de mi Dios, seguramente quedaré mal delante de ti. Y este problema muchas veces te lo vas a poder encontrar en tu vida. ¿Tú con quién te quieres llevar bien? ¿A quién le quieres caer bien? ¿A los hombres o a Dios? Hay momentos que no es difícil e imposible llevarse bien con la gente. Dicen, cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Pero hay momentos en los que por defender tu creencia, por pelear la buena batalla de la fe, por agarrarte al evangelio, puede ser que quedes mal delante del jefe, o puede ser que quedes mal delante del familiar. Pero te vuelvo a preguntar, ¿ante quién quieres ser honrado? ¿Ante los hombres o ante Dios? Hay gente que se lleva bien con todo el mundo, pero son enemigos del Dios poderoso. Y hay gente que por agarrarse al Señor y defender su palabra, pueden incluso llegar a perder la vida, como el caso de Nabot. ¿No hubiera sido más fácil decirle, ¿qué quieres, rey? La tierra es tuya, te pertenece? Como aquel Arauna que vivía en el monte Moriah, que dice la Biblia que cuando David quiso presentar un sacrificio al Señor, David fue y le dijo, quiero presentar un sacrificio aquí, y este hombre lava la tierra. Y David entendió que dijo, no ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. El rey tenía que haber dicho, muy bien, Nabot, muy bien. Esa es la actitud que tenemos que tener todos, desde el más grande hasta el más chico de Israel, que la tierra pertenece a nuestro Dios y tenemos que protegerla de los enemigos. Pero ahora resulta que el enemigo no era el filisteo ni el amorreo, sino el mismísimo rey de Israel. ¿No dijo una vez el Señor que a veces puede ser que en tu propia casa se levanten tus peores enemigos? Ay, amigo. La palabra de Dios nos enseña que Nabot le dijo, bajo ningún concepto te daré la propiedad de mis padres a ti como rey. Claro, el rey estaba acostumbrado, por las buenas o por las malas, a apropiarse de todo lo que él quería. Era como ese niño caprichoso que llora, insiste, impresiona, y hasta que no le das lo que te pide, no para. Qué curioso que lleva 3/4 de hora llorando, pero en cuanto le das el juguete, se acabó el llanto. Es como algo milagroso, ¿no? Así era el rey acá. Se va a su casa, mira que tenía tierras, y mira que tenía propiedades, y mira que tenía montones de cosas el rey. Sin embargo, se empeñó en tener aquella pequeña propiedad. Cuando llega a la casa, las mujeres que se dan cuenta de todo, o la tuya no. ¿No? Bueno, amigo, pues no sé con quién te casaste. Pero las mujeres tienen como algo, yo no sé si es otro sentido, no sé lo que es. Póngale usted nombre. Tienes hoy raro, ¿no? ¿Te pasó algo? No le has dicho ni mu, pero ellas saben, no sé si hay un tufillo o algo que desprender, no sé qué, no sé. Te peleaste hoy con alguien, ¿no? Vienes raro, ¿no? ¿Qué te pasa? No pasa nada. No, dime tú. Mira, no es normal que te vayas a la cama sin querer cenar, eso no es normal. Tú que comes como un tiburón, no es normal que te vayas a la cama sin cenar. A ver, dime, ¿qué te pasa? Dice, nada, que el Nabot cabezón, le dije que le iba a dar una viña mejor. Pero vamos a ver, si tú tienes una viña mejor que la que Nabot tiene, es una incoherencia que le quieras ofrecer algo mejor por algo peor. No tiene sentido. Lo que pasa es que te has empeñado como un niño caprichoso a tener esa. No, aquella, esa es la que yo quiero. Y en la vida te tienes que acostumbrar, cuanto antes mejor, de que no vas a tener todo lo que se te pasa por la cabeza. En la vida tienes que acostumbrarte, ya en la vida natural, y te cuento, pero en la vida cristiana, en tu relación con el Señor, vas a tener que plantearte y mentalizarte y tener muy claro que en la vida no todo lo que le pidas, incluso al Señor con fe, Dios te lo tiene que dar. Porque hay cosas que a ti aparentemente te vendrían de maravilla, pero a la larga pueden ser la ruina de tu vida, amigo. Y es mejor llorar un día o una semana que llorar toda una vida. Quiero eso. ¿Y cuántas personas se empeñaron en alcanzar algo de la manera que fuera, en la voluntad de Dios o en la carne? Me da igual. Y cuando lo obtuvieron, el juguete terminó
Dice la Biblia que se enamoró de una hermanastra llamada Tamar, cuyo nombre significa palmera. ¿Y saben qué? Dice que se enamoró de ella y dice que estaba hasta enfermo aparentemente de amor o de pasión. Quieres conseguir el juguete, ¿no? Dice la Biblia que él fingía que estaba enfermo y que estaba chica, iba y lo servía y lo atendía, pero él un día dice que echó a todos los criados y a todos de la casa, y cuando la chica entró a servir a su hermanastro, dice que asió de ella, la forzó y la violó. Y cuando ya consiguió lo que quería, dice que el odio por el que la odió fue mayor que el amor por el que la amó. Porque el amor no es apropiarse a la fuerza de lo que quiero. El amor es sufrido. El amor sabe esperar. El amor no altera el orden establecido por nuestro Dios. Lo de amor no era amor. Lo de amor era una pasión desordenada. Era un problema del alma. Sus emociones estaban totalmente desequilibradas. Y ese es uno de los dardos de fuego favoritos del diablo hoy en día. Utilizar tus emociones, utilizar la parte anímica, el que no te salgan las cosas como tú querías que te salieran, para que estés hecho polvo, aunque te llames cristiana. ¿Por qué? Porque no me saludó, porque no me habló, porque no me contesta, porque no me responde. Y entonces oras, pero oras sin fe. Vive la vida cristiana sin intensidad. ¿Por qué? Porque estás herido emocionalmente hablando. Y las heridas emocionales a veces pueden llegar a destruir a un hombre y a una familia de por vida, porque son muy difíciles de curar. Las ataduras espirituales que no se ven son auténticas fortalezas y solamente el poder de Dios es capaz de destruirlas. Por eso ten mucho cuidado de dejarte dominar por las pasiones. Dice la Biblia, huye, sal corriendo de cualquier pasión o de cualquier herida emocional, porque te va a marcar para toda la vida. Y vas a ser la persona más desgraciada. Y aunque creas que lo que te hacía falta era aquello, o aquella, o aquel, cuando lo consigas te vas a dar cuenta de que tú lo que necesitabas era comprometerte y meterte más con Dios y no salir siempre con la tuya. Y el fin, te recuerdo, no justifica los medios. ¿Cuánto dicen amén? Jezabel le dice, no te preocupes, Nabot no te dio la viña. Es decir, no te ha venido de una forma natural la respuesta. ¿Para qué estoy yo? A ver, ¿para qué estoy yo? Conocemos la historia de Saúl. Dice la Biblia que fue tan rebelde y tan desobediente que llegó un momento en el que oraba, sí oraba, pero Dios ya no le respondía. Jugó tanto con el pecado y se enredó tanto en la basura de este mundo que llegó un momento en el que Dios hizo oídos sordos y le dijo incluso al profeta Samuel, no ores más por él, porque ni yo lo oigo, así que no pierdas el tiempo, vete a ungir a otro. Un hombre conforme a mi corazón, un hombre que se deje tratar, un hombre que haga las cosas como yo le diga y no como él quiera. Entonces dice la Biblia que cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor ya no le respondía, bueno, pues si Dios no me responde, si no me responde el cielo, que me responda el infierno. Y se fue a hablar con una divina, con una santera, con una bruja de la época. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, amigo? En vez de humillarte y decir, ¿por qué Dios no me bendice a mí como hombre? ¿Por qué no me salen las cosas como creo yo que me deberían de salir? Y en vez de echarle la culpa a fulano o a mengano o incluso al mismo Dios, ¿por qué no te paras y dices que a mí no me responde el Señor por esto y por esto? No, en vez de pararte y humillarte y pedir perdón, se fue a consultar con una divina y peor todavía, otra cadena, otra atadura más sobre su vida. Jezabel le dice, no te preocupes, lo que Dios no te ha dado, yo te lo voy a conseguir. No te rodees de pelotas. Perdonen, no sé si esta expresión está mal dicha. Yo de niño la vi en Venezuela. No sé si está mal dicha porque yo me vine de Venezuela con 10 años. Tengo 55, tú imagínatelo. Pero me quedan frases de Venezuela, coroto. Me quedan palabras de mi tiempo en Venezuela que yo no me acuerdo lo que era, ¿no? Pero yo me acuerdo, perdonen si es una mala expresión. Yo que no tengo ni idea de lo que era. Alguna de las madres, mira lo que digo este hombre, que te vuelvo a repetir que no tengo ni idea. Pero mi padre decía, claro, mi padre en converso, que te sabe lo que voy a decir ahora. Dice, este es un jalabola. Perdónenme. Ojalá me cate. Son expresiones que yo tengo en la cabeza de mi época en Venezuela que yo no tengo ni idea de lo que significa hoy en día. Es como cuando yo digo, no me dejas esa vaina.
cosas en el mundo. ¿Y por qué pasan aquellas cosas en el mundo? Amigo, este no es el paraíso terrenal, esto se llama planeta Tierra, ¿sabes? Y el Señor le dio al hombre la capacidad de administrar, de gobernar, de dirigir las naciones. Él dio leyes, estatutos, principios. Él enseñó principios morales, principios espirituales. Él dijo lo que se tiene que hacer para que no haya crisis económica en ninguna nación de la tierra. Está claramente en la Biblia. Él estableció lo que tenemos que hacer en la familia para que haya bendición. Él dijo claramente lo que hay que hacer para que no haya guerras, ni rumores de guerra, ni envidia, ni celos, ni homicidio, ni borrachera, ni cosas por el estilo. Pero no le han hecho caso. Muy bien, yo he dicho lo que tienen que hacer. Yo les he dicho, amaos los unos a los otros. Y ustedes como que malinterpretaron mis palabras y entendisteis que dije, armaos los unos contra los otros. Por lo tanto, no es que Dios mande tragedias, es que ustedes con la sabiduría que yo les he dado y con el libre albedrío y con la libertad que les he dado, en vez de crear un mundo maravilloso, justo, de una justicia distributiva, donde haya solidaridad, donde haya respeto, donde haya amor, no saben convivir, ni siquiera en un matrimonio, cuanto menos en un país. Y por eso estas cosas a veces no ocurren. Yo te quiero decir varias cosas en esta tarde para que cuanto antes las aprendas mejor. Primero, lo dije antes, no tendrás en la vida todo lo que quieras. No. Nuestra actitud tiene que ser decir, Señor, solamente quiero tener en esta vida lo que tú quieras darme. Si hay algo que yo quiero hacer, un sueño que tengo, una ilusión que tengo, algo que yo haría ahora mismo si pudiera, si no es tu voluntad, arráncalo de mí mismo ahora mismo. Aunque tenga que patalear, aunque tenga que llorar, yo sé que hay ninguna disciplina, dice el libro de Hebreo, al tiempo presente es causa de gozo. Pero dice la Biblia que siempre, cuando Dios me trata, siempre hay fruto y bendición y vida eterna en el Señor. ¿Cuánto dice la Biblia? Así que a veces tenemos que decir a un hijo, no, más caramelos no, ya llevas medio kilo de golosinas comido. El niño está así. ¿Quieres niño? Imagina. No, se acabó. A mí me encantaba de pequeño jugar con fósforo. Ya era medio pirómano de pequeño. Me encantaba encender una... No hay niños por aquí, ¿no? No, porque yo encendía un fósforo, abría la caja, metía el fósforo dentro y lo ponía debajo de la cortina, debajo de un sillón, debajo de la tele. Y te puedo asegurar que más de un árbol de Navidad quemé, más de una tele reventé y más de una cortina se quemó en mi casa. Ay, amigo. No es para que el niño se porte bien. Es como cuando el niño está pataleando y malcriado y no hace caso a nadie y le dice, dáselo ya para que se calle. Y ahí se lo dan. Si no lo controlas ahora con 4 años que tiene, cuando tenga 15, prepárate, amigo. Hazte las maletas, porque este se apropia de tu casa. O vete antes de que te eche él, pero no le digas a dónde te fuiste a vivir, no sea que te encuentre otra vez y te amargue la vida. Ay, amigo. Allí va la viña de Nabot, ya está contento, ya tengo el juguete, ya tengo lo que yo quería. Pero ahora viene palabra de Dios. Siempre en la vida, cuando hagas un acto, atente a las consecuencias. Entonces dice, no, de momento me va todo bien. Sí, claro, que en la vida hay un momento en el que hay cuerda, hay un terreno donde tú te sientes contento. Mira, anoche me fui de prostitutas con otras mujeres y nadie se ha enterado, ni mi mujer. Tú disfrutas porque hay como un radio de acción donde te sientes con libertad. Pero espérate, amigo, el pecado te atrapa. Da igual donde te escondas, da igual. Aunque nadie te haya visto, aunque nadie se haya enterado, pero recuerda algo. Siempre por encima de nosotros hay un ojo que nos ve y un oído que nos oye, y es el ojo y el oído de nuestro bendito Dios. Allí se levanta el profeta Elías, con menudo fue a topar, y le dice el profeta Elías, amigo, has matado, te apropiaste injustamente de la viña de un hombre bueno como era Nabot, que no abrió ni la boca ni abogado tuvo. Nadie defendió su causa y ya estás contento, pero te voy a decir algo. Donde apedrearon a Nabot y donde la sangre de Nabot cayó, allí caerá tu sangre y los perros vendrán y lamerán tu sangre. Y de tu esposa también le digo lo siguiente, en el muro donde ella vive, porque dice la Biblia que ella se pintorrea
se ponía telas como de saco, de silicio, se untaba con ceniza, ayunaba, no comía, y de esa manera demostraba que estaba arrepentido. El Señor le dice: ¿has visto cómo ha reaccionado acá ante lo que le dijiste? Date la vuelta y vete y dile: acá, por cuanto ha habido un mínimo de arrepentimiento, algo de conciencia se ha despertado en ti, dile que todo el mal vendrá, pero que le voy a permitir que no lo vean sus días, sino en la siguiente generación. Y yo me pregunto en esta tarde, si un simple acto de arrepentimiento, si un simple acto de reconocer que he metido la pata, que he robado, que he matado injustamente, etcétera, etcétera, hace que Dios no es que cambie de opinión, sino que trate acá de una forma diferente, ¿cuánto haría un genuino y verdadero arrepentimiento en una persona? Si simplemente un detallito, voy a leer un día un capitulito, mi mujer me tiene loca con la Biblia, voy a leer la Biblia para que cuando me pregunte le diga: sí, pesada. ¿Qué leíste? Jeremías. ¿Jeremías qué? Bueno, ya el apellido no me acuerdo. Y leí, está conmigo, ya está. Dile que vaya conmigo al culto, contigo al culto, ya está, para que me dejes tranquilo, ya está. Si un pequeño detalle te puede cambiar la vida, imagínate si lo hicieras en serio y mantuvieras tu actitud de arrepentimiento y de genuina conversión delante del Señor. Sería una pasada. Comenzarían a caer bendiciones que están ahí sobre tu cabeza, pero que no caen, no porque Dios no te quiera, no porque Dios la tenga tomada contigo, sino porque no se dan las condiciones, ¿sabes? No se dan las condiciones. Y tú tienes que preguntarte en esta tarde: ¿cómo pretendes tú conseguir en la vida lo que quieres alcanzar? A ver, ¿cómo vas a alcanzar a ese hombre que te gusta tanto? O a esa mujer, o a ese trabajo, o a ese coche, o a aquello, me da igual. ¿Qué método vas a utilizar en la vida? Ten mucho cuidado, porque como tú te acostumbres a actuar de una manera, los psicólogos dicen que cuando una persona hace más de 21 veces algo continuamente progresivo y con algo constante, has adquirido, sin darte cuenta, un nuevo hábito en tu vida. Es decir, si tú te acostumbras a partirle la cara a cada uno que te mira mal o te insulta, amigo, vas a tener problemas toda la vida, porque te van a faltar caras. Te van a faltar caras, pero no te preocupes, que algún día la tuya a lo mejor puede ser que te la estampen contra la pared. Si tú te acostumbras en la vida a reaccionar agresivamente, violentamente, como niño caprichoso, como acá, yo quería eso, yo quería aquello, yo quería lo otro, yo me lo dan. ¿No dice la Biblia: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará? ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios? Hay gente que no. Hay gente que no está dispuesta a esperar ni un minuto en Dios. Estamos dispuestos a sufrir incluso a veces injusticia. Miren la lectura que se ha leído esta tarde. Yo quiero que volvamos a ella. ¿Dónde estaba? Pedro, efectivamente, primera de Pedro. Si ustedes prestaron atención, generalmente las lecturas que yo pido que lean aquí antes del mensaje guardan relación con lo que después yo voy a hablar. Y mira qué interesante, Pedro dice: